Bueno, bienvenidos a esta cuarto día del Seminario Internacional Repensar la Metrópoli. Es una mesa muy interesante. El tema es metodologías, ¿no? Métodos, diría yo, porque metodología es el estudio, ¿no? Los métodos. Quiero, como tengo 10 minutos para presentarlos, me tomé la libertad de escoger una pequeña lectura, unos fragmentos de un libro que se lo recomiendo mucho. Se llama Ciencia, Anticiencia y sus alrededores, de Pedro Carlos Guillén. Es un biólogo, y creo que este pequeño texto que les voy a leer les va a dar un poco de idea de hacia dónde puede ir la discusión sobre esta mesa metodológica. En el vocabulario de los hijos del positivismo comteano existen términos ineludibles: objetividad, rigor, verdad, muestra, racionalidad y escepticismo. Está bien, aceptemos que nuestro mundo y las maneras de interpretarlo se inscriben en este contexto de lo medible y lo cuantificable, y que este es el criterio de exclusión social que le da sentido a nuestras vidas, catalogando, sin remedio alguno, como idiotas perdidos a todos aquellos que han sido poseídos por extraterrestres o que encuentran en la constelación de Escorpión el misterio de la vida. Medir, medir y medir. La obsesión significa, entre otras cosas, una enorme desconfianza en el sentido intuitivo de los seres humanos. No en vano, el inicio de la descalificación hacia cualquier análisis se basa en el hecho de que es intuitivo y, en consecuencia, poco confiable. La cuantificación y la clasificación ejercen, en realidad, un efecto terapéutico sobre estos temores y contribuyen a construir el andamiaje tan necesario para el hombre de la certeza. Pero esta construcción entraña trampas mortales. Si bien tenemos certeza de que el agua se compone de una mezcla de hidrógeno y oxígeno, o de que todo cuerpo ejerce una atracción gravitatoria sobre otro, y ello es útil, el modelo, llevado dictatorialmente a su máximo extremo, también establece que solo deberemos confiar en lo observable, que existen verdades absolutas a las que nos acercamos cada vez con mayor precisión. De ahí nuestras sonrisas conmiserativas ante las ideas equivocadas de los antiguos y la profunda simpatía ante lo contemporáneo del pensamiento de algunos otros, y el imperativo de que los estudios sociales construyan herramientas analíticas equivalentes a las de la ciencia para poseer alguna validez. Se piensa además que la ciencia es intrínsecamente difícil y que quienes la practican son una suerte de dotados ajenos a todas las cosas. Un último efecto de este cepo científico se basa en la necesidad de establecer leyes universales. El trabajo de la ciencia se considera más importante y valioso en la medida en que es capaz de establecer una idea generalizable. En este contexto, vale la pena preguntar: ¿esta obsesión por la objetividad tiene sentido? La respuesta se enreda en la telaraña de la imposibilidad de no darle un sentido cultural a la observación. No olvidemos que existen ejemplos históricos que demuestran que una posición ideológica se puede anteponer a cualquier criterio. ¿Cuántos científicos, por ejemplo, han tratado de demostrar la inferioridad femenina? Bastan nuestras certezas en un aislamiento de los procesos sociales. Basar nuestras certezas en un aislamiento de los procesos sociales parecería tener poco sentido en estos momentos en los que es tan necesario darle un sentido integral al conocimiento. Un estandarte de los científicos es la pureza y asepsia de su trabajo, que no se contamina con prejuicios ideológicos ni es responsable del uso que se le dé al conocimiento que genera, así en su aparente complacencia para que el producto de su actividad se extienda lo menos posible entre los no iniciados, los legos. No hay tal cosa, o por lo menos no debería haberla. La relación entre ciencia y sociedad es evidente y deberíamos tratar de enfatizarla en lugar de construir torres de marfil en las que el acceso está vedado. La idea de que la sistematicidad y la confiabilidad deben dominar la manera en que se construye el conocimiento han determinado muchos efectos. Quizá el más conspicuo se centra en el extendido prejuicio de que los estudios sociales son irrelevantes. La respuesta defensiva ha adquirido en algunos casos un carácter tragicómico. Algunos estudiosos de lo social, digo lo social con profunda deliberación, se han visto en la necesidad
casi histérica de darle un carácter científico a su trabajo y han procurado enfocar sus baterías a la naturaleza ortodoxia científica, por supuesto, de su actividad. Un poco este texto lo que nos está tratando de decir es: las ciencias sociales han estado siempre en competencia con las ciencias exactas y han tratado de aterrizar sus resultados con base en unos métodos que no siempre son los más adecuados para poder expresar y explicar los fenómenos sociales, ¿no? Que son mucho más complejos que dejar caer una pelotita al efecto de la gravedad, ¿no? Antes de presentar a los panelistas, solamente voy a apuntar un par de asuntos más. Desde la revolución de la geografía cuantitativa en los años 50 del siglo pasado, se han desarrollado ya muchísimos métodos, ¿no? Y modelos empíricos, y realmente nos enfrentábamos, se enfrentaban en ese entonces a un poder de cómputo muy precario, ¿no? No existían computadoras tan robustas. Ahora nosotros tenemos la capacidad de recopilar información y datos prácticamente en tiempo real, muchos de índole social, y utilizamos algoritmos de los años 50 y computadoras de los 2000 para poder explicar qué sucede en el territorio, ¿no? En este sentido, y más allá de la dicotomía entre metodologías cuantitativas y cualitativas, yo creo que lo más importante de los métodos actuales en las ciencias sociales deben de transitar por, primero, describir el fenómeno, evaluarlo, explicarlo y tratar de pronosticar. Porque finalmente los estudios, si se quedan en un marco solamente descriptivo, terminan siendo pequeñas obras de arte sociales, ¿no? Y en realidad creo que todos podemos estar de acuerdo en que investigamos y también hay un espíritu de mejorar las cosas. Y en ese sentido me remito a una última frase antes de dar la bienvenida a los panelistas, de Brovetto, que dice: en la llamada sociedad del conocimiento existe una profunda contradicción entre conocimiento y sabiduría, entre desarrollo científico, tecnológico y bienestar social, pues parece dominar una civilización que se declara incapaz de resolver los problemas más elementales del mundo contemporáneo: la pobreza, la marginación y la desnutrición, las muertes infantiles y la degradación ambiental, en una época en que esta misma civilización nos sorprende con sus proezas científicas. Tenemos, por un lado, los iPhones, tenemos herramientas tecnológicas impresionantes, pero no podemos resolver los problemas más básicos de la sociedad, ¿no? Bueno, eso es un poco para abrir, digamos, el panel. Vamos ahora rápidamente a presentar a nuestros panelistas. Por orden de aparición, ¿quieren que presente primero los nombres de los ponentes o todos los ponentes de golpe? Nos vamos por partes, ¿no? Bueno. ¿Quién va a empezar? No tenemos un orden definido, entonces... Ahí está ¿Sí? Sí. Ok. Vamos a empezar con Javier Flores. Javier Flores es estudiante de doctorado en Estudios Urbanos y Ambientales del Colegio de México, maestro en Población y Desarrollo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede académica de México. Javier Flores nos presentará un trabajo donde propone la creación de un índice de habitabilidad basado en conceptos provenientes de Naciones Unidas y utilizando datos de la reciente encuesta intercensal del INEGI 2015, ¿no? Su planteamiento se basa en un concepto amplio de habitabilidad, el cual distingue entre las condiciones internas de la vivienda como el contexto en el que está sembrada. Pone énfasis en técnicas de corte estadístico espaciales para su desarrollo y culmina aplicando su método para la zona metropolitana del Valle de México. Posteriormente vamos a hacer algunas preguntas provocadoras para que me lo vayan a crucificar, ¿no? Exactamente. ¿Tienes 20 minutos o cuántos son? No sé. Parece como 10, ¿no? ¿10? 10 minutos. Bueno, muchas gracias a todos. Yo intentaré explicar muy a grosso modo la lógica de mi trabajo, un poco. Si me das, bueno, la lógica de esta presentación va a estar
guiada primero por un poco contextualizar el debate acerca de lo que es los problemas de la vivienda más comunes, o con lo que se identifica en la literatura, también la cuestión de la vivienda adecuada y también la discusión sobre un concepto más amplio que es el de habitabilidad. Y pues vamos a definir el marco de trabajo que utilizamos para la propuesta metodológica que traemos, acerca del marco para definir una vivienda adecuada de la ONU para el 2015. En ese sentido, posteriormente vamos a checar un poco las técnicas de análisis que tenemos y más adelante los principales resultados de este estudio en la zona metropolitana del Valle de México, para terminar con un poquito de reflexiones acerca de las, digamos, de las ventajas y las limitaciones que tiene este tipo de estudios, ¿no? Bueno, entonces, en cuanto a la cuestión de los problemas de acceso a la vivienda, generalmente identificamos dos grandes rubros, que es, por un lado, lo que está relacionado con el ingreso y la capacidad de autoproducción de las personas en cuanto a la vivienda, las políticas habitacionales, que en los últimos años han sido pues bastante extensas, y también la disponibilidad de vivienda que además sea asequible para el grueso de la población, especialmente para los estratos de ingreso más bajos. Además, por otro lado, pues también se encuentra el tema de las características constructivas, qué tan adecuadas pueden ser o en qué se basa tal concepto de lo adecuado. Y por otro lado, también está el tema de del acceso a servicios, el equipamiento y la infraestructura públicos, y así como la localización de las viviendas. De manera que podemos encontrar, digamos, de manera muy somera, una discusión acerca de lo que es la habitabilidad en dos sentidos: la habitabilidad interna, que recupera todas estas características materiales, el tamaño de la vivienda de acuerdo a la composición de la familia, el acceso a servicios de calidad, servicios de saneamiento, servicios como agua potable, electricidad, etcétera. Y también algo que tiene que ver con la certeza jurídica sobre la propiedad. Por otro lado, la habitabilidad externa tendría que ver un poco con la accesibilidad, digamos, a la vivienda en sí, para cualquier, digamos, miembro incluso de la familia, o que tenga capacidades diferentes, emplazamiento y la ubicación que sea más o menos adecuada en el sentido de dar oportunidad de acceso a oportunidades laborales y educacionales, valga la redundancia. Además, que cuente con un equipamiento, digamos, en el contexto de la vivienda adecuado, tales comercios, unidades económicas diversas. Por otro lado, pues también exista disponibilidad de transporte público, y además de todo esto, puede existir cierta dotación de elementos que tienen que ver con el patrimonio, con la cultura y con la percepción simbólica de las personas digamos, de satisfacción de residir en tal lugar, ¿no? Entonces, nosotros recuperamos bueno, en este caso yo, perdón, este marco de definición de vivienda adecuada que propone uno para el 2015, en el cual se retoman la mayor parte de estas características, como seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios, asequibilidad, habitabilidad, que ellos, bueno, ONU lo considera como habitabilidad, pero en realidad está haciendo referencia a las características de materialidad y uso del espacio de la vivienda, y además el tema de la accesibilidad, como lo habíamos comentado, y la ubicación. Entonces, este marco se nos hizo adecuado, digamos, para poder considerar un poco de manera amplia la cuestión de la habitabilidad, aunque su aplicación y además algunas cuestiones que toma en cuenta pues, son bastante debatibles, pero bueno, además además de eso, bueno, nos sirvió para más o menos identificar qué tipo de variables podemos incluir en un índice que tomara estas dimensiones. El siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a pasar rápidamente a lo que fue el diseño metodológico para el cálculo de este índice de habitabilidad. Los criterios que consideramos
más que nada por cuestión de la disponibilidad de los datos. En la encuesta intercensal 2015 es la seguridad de la tenencia, la disponibilidad de servicios, la asequibilidad, la materialidad de uso del espacio y también las cuestiones de la ubicación. ¿La siguiente, por favor? Bueno, esta cuestión, digamos, para retomar cada variable, digamos, tratar de estandarizar un poco el procedimiento para no perder tanta información y que además sea comparable, utilizamos este método, digamos, para caracterizar cada variable, que toma en cuenta, digamos, solamente las características que nosotros consideramos adecuadas, ¿no?, de cada variable. Ahora, un poquito más adelante vamos a explicar cómo se seleccionaron, muy rápidamente por cuestiones de tiempo, porque nada más tengo 5 minutos. Entonces, bueno, seguimos, por favor. Estas son las variables que se tomaron en cuenta. La mayor parte están tomadas por el porcentaje de viviendas que tienen una condición, digamos, adecuada, o que nosotros consideramos adecuada. Digamos, ya en el documento en extenso, se lo puedo compartir, se explica con más detalle bajo qué criterios se seleccionaron. Y bueno, la que sigue, por favor. Bueno, estas son las demás. Cabe resaltar que en el tema de la ubicación, en realidad utilizamos una variable, variables que recuperan los tiempos de traslado y el transporte en el que se desplazan las personas, como una aproximación o como una variable proxy, digamos, de la ubicación de las viviendas. Sigue, por favor. Bueno, en las técnicas de análisis, rápidamente se hizo un análisis factorial, digamos, en 2 etapas. Un análisis factorial exploratorio, en el cual se definió, digamos, cuántos factores, cuántas dimensiones teníamos que recuperar, que más o menos fueran acordes con el constructo, digamos, que en teoría deberías de tomar para el estudio de la habitabilidad. Y en segundo lugar, un análisis confirmatorio que nos permitiera verificar si realmente las dimensiones que sacaba el análisis fueran relevantes y fueran además acordes con ese constructo. Entonces, bueno, lo que sigue, por favor. Un poco, digamos, el objetivo obviamente es la construcción de un índice y de subíndices, que ahorita vamos a explicar, y también, digamos, se utilizó el método de Dallenius-Hodge para poder estratificar un poco los resultados y poder hacer una categorización más o menos de lo inadecuado o lo adecuado que puede ser la vivienda en la zona metropolitana. Y bueno, en los principales resultados, digamos, seleccionamos como en términos de análisis 10 de los municipios de la zona metropolitana que cumplían con estos criterios, que era el mayor crecimiento del parque habitacional durante la década de 2000-2010, también que hayan registrado una mayor, digamos, asignación crediticia para compra de vivienda principalmente nueva, y también, digamos, la cuestión del crecimiento demográfico que fuera, digamos, los niveles más altos. Estos fueron los municipios seleccionados, entre los cuales, pues bueno, cabe resaltar que se encuentran también municipios en los que digamos, la construcción habitacional fue muy intensa en estos años, de 2000 a 2010 principalmente. ¿Sí? Bueno, entonces, al resultado de este análisis, para este caso en particular, arrojó que de los 5 criterios que nosotros consideramos, solamente fueron estadísticamente significativos 3, y para ello se formaron subíndices que tienen que ver, primero con la disponibilidad de servicios, el segundo con la materialidad y el uso del espacio de las viviendas, y por último un subíndice de ubicación de la vivienda. Bueno, sin entrar tanto en detalles por cuestión de tiempo, digamos, se puede observar un poco, yo resalté los municipios que consideré para el análisis, y pues bueno, se ve que para el 2015
aún con toda disculpe. Bueno, pues un minutito más. Si Bueno, no, no digamos, al final, ¿le puedes dar al último, por favor? La que sigue. Bueno, este sería el índice, digamos, global de habitabilidad y, bueno, los resultados muy rápidos es que la mayor parte de los municipios que nosotros consideramos, digamos, para el análisis, para enfocar el análisis, no se encuentran todavía en una, pues, en un nivel óptimo, digamos, de adecuación de la vivienda en el sentido que nosotros le estamos dando. Y bueno, más o menos esta es la distribución, digamos, del índice en la zona metropolitana. Vemos un patrón ya muy conocido en el que la ciudad central está un poquito más desarrollada y la mayor parte de problemas o de viviendas poco adecuadas se encuentran, pues, en la periferia, principalmente hacia el oriente, perdón, hacia el poniente y hacia el suroriente de la ciudad. Así que bueno, ahí está, aquí la dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Yo creo que más adelante Sí. puedes medio terminar de explicar. Bueno, cuando reciba las preguntas, yo tengo algunas, pero también claro vamos a recibirlas del panel. La siguiente presentación se llama Estrategias para eliminar las incongruencias del marco regulador del abastecimiento doméstico de agua potable, que presenta el doctor Homero Clemente Mendoza. Me da mucho gusto verlo. Él es ingeniero civil y maestro en planeación urbana y regional en México y es doctor en políticas, planeación y desarrollo por la Universidad del Sur de California en Los Ángeles, con experiencia en los sectores académico como profesor e investigador y en consultoría en desarrollo urbano en México y Estados Unidos. Su interés actual en investigación y consultoría incluyen procesos de gobernanza del agua, medidas de adaptación al cambio climático, análisis institucional y evaluación de programas. Actualmente se desempeña como director de desarrollo para la firma Coastal Environments Inc., Los Ángeles, California. El trabajo del doctor Mendoza es uno que podríamos poner cerca de la familia de los métodos deductivos, ya que parte de una serie de premisas generales, en su caso, el análisis de leyes superiores, para llegar a lo particular, en este caso la dotación de agua en escala de vivienda. Homero plantea que son las normas y las leyes las que tienen un impacto determinante para explicar la inseguridad de abasto del agua. En este sentido, el análisis de los detalles en las leyes y tratados internacionales es crucial. Hay que recordar, y es bien sabido por los abogados, que el diablo está en los detalles, ¿no? Porque revela que justo es en esos marcos legales superiores y locales donde se ancla el problema de garantizar plenamente el acceso al agua como derecho, principalmente debido a omisiones interpretativas. Aun cuando este trabajo no resalta el método o la forma de proceder para formular estrategias de política pública para remediar o mejorar el acceso, es entre líneas donde podemos apreciar el proceso por el cual el doctor Mendoza concluye que la no complementariedad de las normas en nivel internacional y nacional con respecto a las normas locales es fuente de conflicto y de evasión de la garantía del derecho al acceso al agua. Espero no haber dado tu presentación. Adelante. Está buenas ideas. ¿Tú me avisas a los 5 minutos? Sí. Me voy a levantar para no tener esta mesa de barrera. Digamos, lo mismo. Voy a presentar algunos factores relevantes en lo que es dotación doméstica de agua a escala metropolitana. Presento más preguntas que respuestas. Hay dos factores básicos antes de iniciar. Uno es que se ha manejado durante varias décadas, 4 décadas, que hay una crisis de agua en la zona. Solamente en el Distrito Federal tenemos una crisis de agua. Segundo. Y lo segundo, cuando hablamos de zonas metropolitanas, estamos hablando de áreas multijurisdiccionales. Quiere decir que hay varios agentes que tienen poder de decisión en la misma área. El análisis lo baso, es un análisis institucional. No voy a dar los detalles, en el texto vienen las referencias, algunos de los autores relevantes están abajo, en la parte inferior de la diapositiva. Lo que sí me interesa resaltar es que las instituciones son principios
expresados como normas y reglas. Ayudan a una sociedad organizada e incluyen conductas, comportamientos, intereses, sistemas de creencias, valores. Para hacerlos respetar, generalmente se crean sistemas de incentivos. Pueden ser incentivos positivos o negativos. Entonces, estas normas y reglas se ven como una opción. Entonces, ustedes pueden respetar las reglas o las pueden violar. Pero en el ámbito metropolitano se ven como herramientas, instrumentos de colaboración positiva, colaboración y coordinación. Entonces, uno de los puntos interesantes es que cuando se crean las normas y reglas, se tiene la idea que algo se protege. Si se viola, entonces hay una falsa percepción ante la norma y la regla. Todo el mundo sabe que existe una regla y está establecido, pareciera que simplemente por el hecho de tener una oración en un pedazo de papel, ya tenemos un derecho. Entonces, esa falsa percepción hace que ese derecho se mantenga desprotegido. ¿Qué es lo que tenemos? 3 preguntas básicas para saber cómo está la dotación de agua doméstica a nivel metropolitano. La primera es, ¿cuáles son las ideas fundamentales del agua? La Constitución Federal define lo que es la ley suprema de la nación, que aparece en el lado izquierdo de la diapositiva. Todo eso, desde los ordenamientos internacionales hasta los locales, es lo que determina. Hay 4 elementos básicos. Primero, el agua es un bien público, el acceso al agua es un derecho constitucional humano. El agua pertenece a la nación, la gestión es de utilidad pública y la prestación de servicios de agua debe ser coordinada. Voy a detener en la primera parte. La Constitución determina que sí es un bien público, la administración está a cargo del sector público, pero permite la privatización. En el caso de la Constitución del Distrito Federal, determina que el agua es un bien social, es cultural, es inalienable. Entonces, la pregunta aquí es, ¿a quién le hacemos caso? ¿A la Constitución Federal o a la Constitución local? El segundo aspecto importante es que la distribución de agua tiene que ser equitativa. No hay ninguna razón por la cual yo tenga que recibir más agua que usted o usted más que yo. Entonces, tiene que ser equitativa. Y eso es consistente en los ámbitos nacionales y locales, estatales. Y lo otro es que la coordinación en el caso de la Constitución Federal es permitida, pero no es obligatoria. En el caso del Estado de México sí es, en el caso del Distrito Federal también es obligatorio. Y además, en el Distrito Federal se debe maximizar los beneficios sociales. La segunda pregunta es, ¿cómo se define o se protege el abastecimiento doméstico de agua? En 2010 estuvo en la ONU la resolución 15, que define 5 factores: el agua, el suministro de agua a nivel domiciliario tiene que ser suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible. En 2012 la Constitución mexicana reafirma esos valores, pero omite el concepto de accesibilidad. Pareciera una falla menor, sin embargo, para Naciones Unidas son condiciones físicas, económicas, de no discriminación y de acceso a la información. El uso doméstico público urbano tiene prioridad sobre cualquier uso. También esa prioridad es consistente en todo el mundo. La tercera pregunta es, si tenemos un derecho, la pregunta obligada es, ¿cuánta agua nos tiene que dar? ¿Cuál es la dotación per cápita diaria de agua? Y esa es una laguna permanente. Ninguno de los elementos legales nos puede decir cuánta agua necesitamos. Lo que sí tenemos son diferentes criterios. La ONU en sí no da ningún criterio, se acerca a la Organización Mundial de la Salud
y nos dice que hay 3 variables: riesgo a la salud, tiempo y distancia. Con agua tiene diferentes criterios. La dotación, con base en sus manuales de diseño, nos da en tamaño de población, clima y estrato. O sea, el dinero importa. En el caso de la Ciudad de México hay 2 variables: tamaño de población y área de construcción. En el Estado de México, el código administrativo, no hay ningún dato. Lo que nos dicen es que todas las viviendas deben tener una conexión a la red, pero no nos dice que deben de darles agua. Y lo otro es que deben cumplir con todas las normas técnicas, pero las normas técnicas en el Estado de México no existen. Es decir, hace una referencia a una norma inexistente. Esta gráfica representa estos criterios puestos en el mismo. Como no hay mucho tiempo, me voy a referir solamente a un aspecto. En el eje vertical tenemos litros, sacando ronco, y en el eje horizontal tenemos 2 clasificaciones: poblaciones de más de 50,000 habitantes y poblaciones de más de 20,000 habitantes. Y la clasificación se da por clima. Y también en el ángulo superior derecho ustedes tienen 3 clases socioeconómicas: residencial, medio, popular, y para los de mayor de 20,000 habitantes es alto, medio y bajo. También tiene rural. Entonces me refiero a la parte de mayor de 50,000 habitantes para clima templado, que es el más alto porcentaje que se tiene en el Distrito Federal. Si ustedes ven la primera, tenemos un círculo en rojo, en azul, y un triángulo en amarillo. La Constitución, la regulación, ordena que debe ser una distribución equitativa. No hay razón para tener eso. Es decir, aquí lo que se está dando es, por diseño institucional, al pobre se le obliga a mantenerse en pobreza. Entonces se les dan 100 litros a los pobres y 250 a ricos. El segundo aspecto que me interesa resaltar es la siguiente. Sobre la misma gráfica, la fotografía, la imagen que aparece en el ángulo superior izquierdo, es una fotografía que apareció en un periódico de circulación nacional, la preventa de departamentos de 83 a 107. ¿Cuánta agua les tenemos que dar? Lo que nos indica esta gráfica, es que hay un gran poder discrecional de las autoridades encargadas de la administración del agua. Si vamos a dotar de agua ahí, si ustedes tienen 87 metros, el departamento de 87 metros, imaginemos que el edificio esté en una localidad de 50. ¿Qué criterio tomamos con respecto a Conagua? ¿El de las poblaciones de mayor de 50,000 habitantes o el de mayor de 20,000 habitantes? ¿Quién decide eso? Si nos vamos con los criterios del Distrito Federal, se dan, las dotaciones se dan en localidades de hasta 2,500 habitantes y de más de 15,000 habitantes. Si ese fuese el caso, tendríamos que dar 150 o 150 litros. Es decir, en diferentes condiciones y en diferentes autoridades, desde Conagua y el Distrito Federal tiene dos criterios: por diseño y por área de construcción. Entonces se pueden dar 100, 150, 200 o 250 litros por persona, por día. ¿Quién decide eso? Depende del trámite que están haciendo. Entonces, hay estrategias. Un minutito. Un minuto. Estrategias, muy rápido. Yo creo que tenemos que trabajar en estrategias simultáneas, paralelas, si queremos que los principios se conviertan en instituciones. Las instituciones realmente sean derechos, tenemos que trabajar un poco más en lo que es la gobernanza del agua. La Constitución determina que la administración del agua tiene que ser un esfuerzo combinado entre gobierno y sociedad. A lo mejor convendría cambiarlo entre sociedad y gobierno. En información, yo creo que uno de los puntos importantes es que hay que convencer que el tema del agua es importante, pero las opiniones tienen que ser informadas. Tenemos que crear un nuevo lenguaje. Hasta ahora
se habla siempre, casi en todos lados, de escasez y de crisis. Esa ciudad tiene agua, no tiene escasez, hay mucha agua y no hay crisis de agua. Hay un problema de administración de recursos hídricos a nivel local y regional. Eso no se acepta. Entonces, los principios hay que eliminar ambigüedades, inconsistencias que están ahí, y en las normas hay que coordinarlos. Hay que unificar criterios, porque los recursos no son locales, son regionales. Muchas gracias, Homero. Vamos a dar paso ahora a la presentación de la maestra Mariana Aurora Borja Rodríguez, la maestra Tania Montserrat García Rivera y del maestro René Flores Arenales, quien no está aquí, entonces solamente voy a leer sus semblanzas. La maestra Mariana Aurora Borja Rodríguez es arquitecta por la UAM y tiene grado de maestra en arquitectura por la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Ha colaborado en diversas investigaciones en ambas instituciones que involucran gobierno, sociedad civil. Ha participado también en investigaciones financiadas por CONACYT, PAOT, CONAVI e Infonavit, por mencionar algunas. Actualmente colabora en el Laboratorio de Vivienda de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, en el ámbito de investigación, así como en docencia y formación de recursos humanos con los estudiantes en seminario de titulación, servicio social, práctica profesional y brigadas de alumnos. La maestra Tania Montserrat García Rivera, también colega, arquitecta y maestra en arquitectura por la UNAM, tiene líneas de investigación en vivienda popular, desarrollo urbano, ordenamiento del territorio, políticas públicas y género. En el ámbito de la divulgación es autora de diversas publicaciones, revistas indexadas o indizadas y capítulos de libros. También ha impartido conferencias en congresos nacionales e internacionales sobre enseñanza de la arquitectura, vivienda, política pública, ordenamiento territorial, movilidad y desarrollo urbano. Las autoras nos presentan un trabajo cuyo título es Los tipos de poblamiento en la producción habitacional de la zona metropolitana del Valle de México en periodo 90-2010 y nos presentan un trabajo de corte descriptivo, morfotipológico y transversal, donde el foco de atención lo ponen en el método de tipos de poblamiento para determinar las formas de producción y las condiciones habitacionales para la zona metropolitana del Valle de México. Este trabajo busca crear una taxonomía con base en las características que dan origen a cada tipo de asentamiento, recordando ampliamente el trabajo seminal del doctor Manuel de Solá Morales en Barcelona y su ya clásico estudio de las formas del crecimiento urbano, donde no solo se contentaba con generar la taxonomía, sino donde ésta se asentaba robustamente en las condicionantes previas al desarrollo de los asentamientos. Solá Morales planteaba que existían tres procesos básicos que detonaban el tipo urbano: la parcelación, la urbanización y la edificación, y que la resultante de la forma urbana o el tipo de forma urbana dependía en el orden en que se daban estos procesos y en el tiempo. Para el caso del trabajo que a continuación se presentará, parece que tanto la ubicación original como la densidad y las características de los residentes son los elementos nodales de las que parte su taxonomía. Adelante, por favor. Lo que buscamos con este documento es localizar criterios para identificar y caracterizar el suelo para vivienda de la población de menores ingresos en la zona metropolitana del Valle de México. Este documento fue creado con apoyo de un fondo sectorial de CONAVI y CONACYT, tuvimos apoyo para promoción de recursos humanos, y lo hicimos de agosto de 2015 a noviembre de 2016 y se publicó recientemente. Lo llevamos a cabo en el Laboratorio de Vivienda de la Facultad de Arquitectura y fue coordinado por el arquitecto Alejandro Suárez Parillón. Por favor, los antecedentes de esta investigación, tenemos un estudio de densidad realizado por la COPEVI en 1977 al 78 por Priscila Connolly y Alejandro Suárez Parillón para la Dirección General del Departamento del Distrito Federal, y posteriormente el de escenarios demográficos y urbanos, también de la zona metropolitana de la Ciudad de México de ese entonces,
de 1990 a 2010, que fue publicado en el 94, en el que participó René Colón, Priscilla Connolly y Alejandro Flores Perellón para la CONAPO, por mencionar algunos. Y a partir de esto, y los tipos de poblamiento de Loisim de la Huamas-Capotzalco, de Priscilla Connolly también, es que fueron como los antecedentes de esta metodología y lo que se buscaba era actualizar. Lo que buscamos era desarrollar un estudio de las distintas formas de acceso a la población de menores ingresos para la zona metropolitana y evaluar los impactos ambientales, sociales, económicos y urbanos de los desarrollos habitacionales y proponer algunos criterios que permitan identificar y caracterizar específicamente para vivienda. Perdón. El concepto de poblamiento viene de un tipo de clasificación del territorio de acuerdo al modo de producción de este bien. Puede ser de las implicaciones que tiene del espacio habitable, los urbanos, culturales, sociales, del entorno, ambientales y económicas que conforman la ciudad. Entre ellos tenemos el centro histórico, colonias populares, que son de densidad alta, media y baja, conjuntos habitacionales, pueblos conurbados y no conurbados, y residenciales medios y altos. El concepto de poblamiento, ¿sí puede continuar? Bueno, tenemos una tabla de tipos de poblamiento en el que damos algunas de las características que se consideraron para tener este análisis, como la densidad de vivienda del tipo de poblamiento, la densidad de población, el origen de la propiedad del suelo, en algunos casos es urbano, en algunos rural, ejidal para algunos otros casos, el tipo de financiamiento en el que se obtuvo esta vivienda, si fue sector privado o público, el uso del suelo si es homogéneo o heterogéneo, las formas habitacionales podrían ser multifamiliares, unifamiliares, pueden ser también planificadas o no, y esto lo caracteriza, así como el perfil socioeconómico de la población. Y otra cosa interesante que encontramos fue la traza urbana, que es la que ven de su lado derecho. Y bueno, con esto retomamos los tipos de poblamiento de 1990 y un mapeo en el que nos permite observar cómo es que la ciudad se presenta para esa década y el porcentaje de los tipos de poblamiento estaba cercano al 50%, en que la Ciudad de México se conformaba de las colonias populares de densidad media, baja y alta, y la zona centro también de residencial medio. Y luego tenemos posteriormente un análisis que hicimos con este estudio y seguimiento, en el que incorporamos algunos tipos de poblamiento, entre ellos está el de conjunto habitacional, que tiene como un boom inmobiliario y pues, resultado de las políticas y las inversiones que se decide por parte de los gobiernos. Y de igual manera las colonias populares crecen en esta etapa de una forma importante y disminuyen algunas como los residenciales altos y medios en proporción al total que se encuentra de 90 con 2010. Sobre la metodología para determinar los tipos de poblamiento, el primer indicador que utilizamos fue determinar la densidad habitacional, esto es las viviendas entre las hectáreas, y nos basamos en información de INEGI a nivel AGER para el censo 1990 y censo 2010. Posteriormente, ya que estaba esta primera determinación y considerando los rangos generales de los tipos de poblamiento pueden tener de densidades, la mínima y la máxima, hacíamos un estudio más a detalle que se basaba sobre todo en la tipología, esto por la extensión del caso de estudio, que es una zona metropolitana, lo hacíamos a través de Google Earth, y entonces podíamos hacer como recorridos por las colonias para ver qué tipo de construcciones había ahí. Y una vez con esto, también por ejemplo, el que resultaba un caso más complicado eran los pueblos conurbados y no conurbados. Esto es en términos de hasta dónde es pueblo conurbado y hasta dónde es colonia popular. Entonces ahí nos basábamos en condiciones más históricas y también en términos de la traza. Con esto determinábamos una categoría final. Siguiente, por favor. Aquí les voy a mostrar rápidamente el caso de la Miguel Hidalgo. Este es un análisis de densidades de vivienda. Y entonces podemos ver al norte una parte mucho más densa, que es lo que corresponde a Argentina, la Pensil. Después está un poco más al centro Polanco. Cuando va bajando la densidad, podríamos
presuponer que nos estamos acercando a colonias residenciales, y después tenemos toda esta parte en amarillo muy claro que corresponde a las lomas. Siguiente, por favor. Para esta presentación seleccionamos 4 AGEPs. La primera tiene un rango de densidad de 37, esta de aquí abajo de 95. Por allá, oh, no alcanzo a ver con esta letra, pero creo que anda 95, 37, 77 y 8. 77 y 81 en la parte de abajo. Siguiente, por favor. ¿Cómo vinculamos el tema de las densidades, que podrá resultar un poco abstracto, con la morfología habitacional? Que es el caso de Polanco, vemos que la densidad es 37. Esta densidad, tenemos terrenos muy grandes, es una traza regular, suelen ser viviendas unifamiliares en general, y de más de 300 metros, por ejemplo, los terrenos, ¿no? Mucho más grandes. El siguiente, por favor. Esta, que es una residencial media, que corresponde a la Escandón. Todas las imágenes están a la misma escala. Aquí podemos ver que se combina vivienda multifamiliar y vivienda unifamiliar, lotes mucho más pequeños, unas manzanas también mucho más pequeñas. Esta es la colonia. Aquí se ve, si recuerdan la primera y esta, el tamaño de la dimensión de los lotes, ¿no? Y de las viviendas. Hay también combinación de unifamiliar y multifamiliar. Vemos muchos más equipamientos, un suelo mucho más heterogéneo. También hay algo de industria, y sin embargo la densidad, aquí estamos en 75 metros por hectárea. Esto, bueno, traza irregular, es una colonia popular de alta densidad. Y no es tan densa como, por ejemplo, Ciudad Nezahualcóyotl, creo que anda entre los 120, ¿no? Viviendas. Se podría pensar que casi el doble de esto. Siguiente. Y conjunto habitacional, esto es Lomas de Sotelo y Loma Hermosa. Y es lo que está más denso. El tema de la densidad es por el tipo de vivienda en altura, y presenta, por ejemplo, muchos más espacios agrícolas anteriormente. Bueno, esto aquí no me detengo, solo era esto representaría como la segunda parte del trabajo, que es revisar el contexto. Tenemos aquí las formas de, las formas de las viviendas, ¿no? Está la Escandón, siguiente la colonia popular de Ciudad Alta. Esta es una zona de vecindad climática, y el conjunto. Ya con esto y con las densidades, si recuerdan un poco la imagen anterior sobre los rangos de densidades que se había mostrado, más o menos se van agrupando. Siguiente, por favor. Okay. Siguiente. Bueno, con esto lo que logramos es encontrar las formas de poblamiento en la zona metropolitana, y en ello volvemos a retomar este tema de que casi la mitad de la ciudad está hecha por colonias populares, muy representativas, como en Iztapalapa, en Gustavo Madero, en Nezahualcóyotl, en Naucalpan y Tlalnepantla. Entre 1990 y 2010 conservaron su predominancia, y además tuvieron una tendencia a que las colonias populares se consolidaran y mejoraran su situación. El mayor crecimiento conceptualmente se dio en los conjuntos habitacionales, les decía que la proporción de 2010, y las colonias de residenciales medias y altas se redujeron del 15% que estaban en 1990 al 10%, lo que nos habla también de una inequidad en el territorio y de la calidad de la vida. Siguiente, por favor. Bueno, conclusiones. Está este tema en las ciudades mexicanas, la importancia de la autoconstrucción, y mucha de esta autoconstrucción en condiciones de precariedad y de irregularidad jurídica. Y con este estudio pudimos confirmar en un periodo de 20 años cómo sigue siendo el poblamiento preponderante, la colonia popular, y después que este no fue extensivo, sino que lo que ocurrió en este periodo fue la consolidación de las colonias populares. El crecimiento extensivo más bien se dio en conjuntos habitacionales y en colonias populares de densidad baja y pueblos conurbados que ya existían.
más bien por el aumento de municipios en la zona metropolitana. Y este era un estudio para CONAVI, y entonces aquí un poco nuestra crítica iba en torno a el tipo de producción que se apoya y que no hay una política pública congruente y consistente y también que apoya económicamente al mejoramiento y consolidación de las colonias populares cuando representan este amplio porcentaje, que es la opción habitacional de la mayoría de la población y que se da un tanto al margen, y son ellos mismos quienes solventan sus carencias habitacionales. Muchísimas gracias, arquitectas. Vamos a dar paso ahorita a una serie de intervenciones por parte del público, preguntas, comentarios. Tenemos espacio como hasta 10 de 2 minutos. Entonces, puede ser de índole metodológica o particular de cada trabajo, y ellos tendrán un espacio suficientemente amplio para responder, defenderse. A ver, adelante, Carlos. Digamos que el análisis finalmente consiste en un conjunto de dimensiones, de indicadores y estas n dimensiones, tratar de representar un solo valor, pero no sé si también pudiera ser interesante evaluar la posibilidad de hacer un análisis de factores gamma, más que tratar de resumir en una sola combinación, digamos, las diferentes dimensiones que dan cuenta de la digamos, del espacio habitacional, podría, digamos, identificar más bien combinaciones lineales en donde unas cuantas variables estuvieran presentes en una predominante, en una combinación y otras en otra, de tal forma que más que pensar en un índice, pensar más en tipologías, porque de repente las dimensiones pueden no todas estar en la misma dirección, y eso de alguna manera, por resumir, dejamos de ver muchas cosas. Entonces, en ese sentido, la posibilidad de hacer un análisis de factores también, pero de una manera, digamos, alternativa, nos permitiría ver que puede haber dimensiones que son las, digamos, municipios en este caso, que en una dimensión pueden ser muy similares, pero en una segunda pueden ser muy distintos, y eso te da una mayor complejidad. Y en el caso de trabajo que nos comparten sobre el poblamiento, una trabajo de teatro, bueno, porque me actualizando y desarrollando, pero algo que desde entonces se planteaba era esta transición demográfica. Esta segunda transición demográfica que ya no tiene que ver con los cambios en la comunidad y en la mortalidad, sino que tiene que ver con los cambios en las formas de convivencia de las personas, arreglos residenciales muy distintos. Y eso se ha cambiado mucho en estos 20 años. Se ha movido de manera Carlos. Sí, No, está muy bien, dos preguntas, pero... Nada más poder entrar adentro de la vivienda. Es impresionante cómo se está reivindicando al interior de la vivienda, cómo la gente tiene, antes de contacto para determinar finales o a veces no, para poder convivir más familias. Creo que sería el segundo, digamos, no verlo nada más por encima, sino tratar de entrar más a detalle, digamos, en este cambio. Perdón por abusar, ¿verdad? No, está muy bien. ¿Alguna pregunta por acá? ¿Por allá? Las tres ponencias muy interesantes. Puntos de interés, el agua o estos de habitabilidad o las tipologías. Bueno, yo más bien cuando escucho a las arquitectas o a un arquitecto en general, él incluye la variable social de todo. Ahorita, ¿qué tanto en ese sentido las arquitectas, este tipo de metodologías verdaderamente explica, porque bueno, uno puede ver la herramienta Google, también nosotros lo utilizamos para analizar las medidas deshabitadas, pero estas tipologías, finalmente, ¿cuál o para qué va a ser el uso? ¿No? En este sentido, una metodología es para replicar
pensando también en Javier Flores, sabemos cómo están las ciudades mexicanas o las ciudades latinoamericanas, cuáles son las características. Yo para mi tesis de doctorado estudié algo similar con componentes principales y una de mis lectoras me dijo, pero ¿para qué hiciste tantos cuestionarios? Soy socióloga, entonces pienso y actúo, aunque quiera yo hago cosas de planificación, hacerlo empezar como una socióloga. Sí, sabemos cómo viven los pobres. Ese fue el comentario de mi lectora. En este sentido, ¿cómo y para qué se va a usar el índice de habitabilidad si ya sabemos cuáles son los porcentajes? El doctor Garza tiene una serie de doctorado además, tiene una cantidad importante de artículos que van documentando este proceso que vivieron las ciudades mexicanas, etcétera, los planes y demás. Este tipo de instrumentos o este tipo de análisis estadísticos, ¿en dónde y para qué se usan? Esos eran los cuestionamientos que siempre me hacían las discusiones. Lo único que tenemos para defendernos las científicas sociales es la metodología. Entonces, ¿para qué se va a usar tu ejercicio? Si ya sabemos cuáles son estas características de las ciudades mexicanas, qué porcentaje hay de uno con otro, cuál es la función. Muchísimas gracias por la pregunta. ¿Alguien? Adelante. Felicidades a aquí. Nada más un poquito entre halagos y para Homero Clemente. ¿Qué pensarías tú si se hablara, por ejemplo, que una posible solución sea como generar una normatividad a la utilización del agua? Por ejemplo, vemos, si cualquier día que ustedes hablamos de Chapultepec, vemos gente de servicio regando vía pública con agua potable. Pero es una norma para la utilización del agua. Para Javier, a mí se me hace muy buena idea tratar de medir las ideas, pero desde una percepción personal, digo, yo no habito, son como grandes entes, ¿no? ¿Tú por qué no tropicalizaste o mexicanizaste estos conceptos? Pensé que era difícil, pero tal vez ese hubiera sido un buen acercamiento. Y a Mariana y en el con tu nombre, perdón. Montserrat. Perdón, es que no caso de entiendo que este ya fue un trabajo entregado y publicado, pero ¿qué les parecería para la siguiente fase incluir una variable económica de la población? ¿Cuánto ganan? El rango de ingresos, cuánto gastan, etcétera, etcétera. Y un factor importante, creo que a mí se me hace para la tipología de la construcción, es la edad de la construcción. Son datos que sí se pueden conseguir. Muy buenas preguntas también. ¿Alguien más en el público? Allí atrás. Gerardo. Sí, para Mariana. Hace tiempo, bueno, ahí por los finales de los 2000 es un poco replicar esta metodología y lo que me di cuenta es que la disponibilidad de información era muy limitada, ¿no? Entonces, un poco es la pregunta, ¿valoraron el uso de la información, por ejemplo, a nivel catastral? Porque eso te da una medida mucho más refinada de la densidad. Por otro lado, te define un poco mejor, digamos, la herramienta la parte de las colonias. Entonces, y eso te permite un poco profundizar y precisar en las unidades, digamos, que muy magnificadas, ¿no? O sea, es decir, lo que se oculta dentro de esa ejército, dando toda la, metropolitana, mucho trabajo. Sin embargo, creo que como te decía Carlos, la inquietud de bajar un poco, un nivel más, que es verdaderamente ahí donde se podría entender un poco. Por el proceso, lo pongo como ejemplo en los pueblos conurbados. Los pueblos conurbados, al final de cuentas, tenemos una diversidad al interior de las mismas AGEPs, que no necesariamente corresponden a áreas planificadas, sino son espacios circulares. Entonces,
Entonces, bueno, habría que considerar, no, que se otra etapa posterior, por considerar la pertinencia de la información. Bueno, ahora es complicado la accesibilidad, pero tal, ¿no? Llevamos 4 intervenciones. ¿Quién da más? ¿Ya? Bueno, como ahora me tocó estar... Para el compañero. por favor. Javier Flores, en esta propuesta metodológica para la construcción de calidad, ¿se toma en cuenta la calidad del espacio público o algún criterio para Muy buena pregunta también. ¿Alguien más? ¿Tenemos tiempo? Carlos, ¿quieres acabar? ¿No? Bueno. Como ahora me toca estar aquí no exponiendo, ahora sí me voy a servir con la cuchara gorda. Nada, una o dos preguntas para cada uno de ustedes. En primer lugar, para Javier, en tu trabajo, ¿por qué basarte solamente en una fuente de información para conformar el índice de habitabilidad cuando hay una enorme cantidad de fuentes y además que son espaciales y no son aespaciales, como la que tú trabajaste, ¿no? Yo, por ejemplo, el director nacional de unidades económicas, ¿no? Nacional o el Inventario Nacional de Vivienda. Si estás hablando de contexto, el Inventario Nacional de Vivienda es una muy buena herramienta. Creo que nada más voy a hacer una pregunta porque si no, no vamos a acabar, ¿no? Pero creo que sea la más importante. En el caso de Homero, pues a Homero más bien le preguntaría qué otros métodos o familia de métodos crees que sean adecuados para, por un lado, clarificar el nivel de acceso al agua a nivel de vivienda con los datos con los que actualmente contamos públicamente. Y por otro, para correlacionar efectivamente que la argumentada desconexión entre los diferentes niveles normativos son causal de este no cumplimiento al derecho al acceso al agua. ¿Qué se te ocurre para cuestiones estructurales? O, digo, sí, porque es un postulado muy fuerte, digo, tú puedes decir, pues, no hay derecho al agua porque hay una desconexión en las normas. Sí, eso puede ser un statement, pero no tiene un soporte, digamos, anclado donde se vayan viendo este encadenamiento, ¿no? De procesos. Y para el caso de las colegas arquitectas, bueno, primero yo sí creo que, y coincido con los demás compañeros, es muy importante, y sobre todo lo digo yo que vengo de la disciplina de la arquitectura, cuando uno trabaja temas geográficos y en este nivel, es muy importante siempre llegarse de otras disciplinas, de otros expertos. Uno no es todólogo ni pretende serlo, es muy importante siempre tratar de utilizar técnicas de otras disciplinas y como uno no es experto, pues es preferible tener colegas que te puedan apoyar con otro tipo de técnicas más de analítica, estadística, ¿no? Ahora, particularmente en el área que les compete, yo les preguntaría, ¿en su trabajo se adentraron a buscar relaciones entre la traza urbana y el tipo de poblamiento? Y yo creo que ese trabajo pues, puede ser mucho más interesante en términos morfotipológicos. Ya se habían hecho todo este trabajo de hacer una taxonomía y relacionarla con la forma urbana. Pues sería interesante ver si eso se sostiene en el tiempo y hasta qué escala, ¿no? Si pudieras tú, con su metodología, con su herramienta, pues detectar y cuantificar en el país exactamente, vamos a decir semiautomatizadamente, calcular cuánta vivienda o cuánta tipología hay de vivienda social de tal tipo o vivienda obrera, etcétera. Como en la categoría que ustedes trabajaron, yo creo que falta un poco más de sistematización, pero sí entiendo la utilidad de esa herramienta, ¿no? ¿Cómo creen que su trabajo se podría robustecer y podría contribuir de mejor manera al conocimiento científico en la estructura urbana? ¿No? Son dos preguntas muy abiertas, ¿no? Yo creo que ya tienen suficiente material para responder. Bueno, lamentablemente por cuestión de tiempo no podemos entrar como en los detalles de la construcción, ¿no? del índice. La primera pregunta que me hicieron fue
quizá otro enfoque, digamos, dentro del análisis factorial. En realidad no llegué hasta allá, pero digamos, yo identifico algunas ventajas y limitaciones también de esta metodología. Y entre una de las ventajas justamente es eso, que permite, o sea, no es solamente un número, sino que permite encontrar subdimensiones digamos, dentro del constructo que retomamos acerca de la definición de una vivienda adecuada, y poder presentarlo en subíndices, y entonces encontrar más o menos digamos, la información que se esconde en el índice general, poder hacerla un poquito más visible en los subíndices. Sí, bueno, si gustas te puedo pasar el documento metodológico, lo podemos discutir con todo gusto. La siguiente pregunta es, ¿para qué usar una metodología de este tipo? Bueno, a mí me parece que a pesar de que tenemos ya mucha información sobre cómo es la ciudad y cómo está distribuida, no tenemos toda la información. Además de que, digamos, este trabajo particularmente fue parte de mi proyecto de tesis de maestría, y en ese momento el uso, un poco contestando también a la pregunta del doctor Montejano, digamos, la fuente de datos más cercana o más nueva era la encuesta intercensal del 2015. Este trabajo se hizo en el 2016. Entonces, digamos, el uso potencial de esta metodología justamente se basa en hacer diagnósticos, ¿no? Por un lado, o por otro lado también hacer evaluaciones. Dentro del trabajo más amplio, lo que hice fue más bien hacer un análisis de la política habitacional, digamos, particularmente en la zona metropolitana del Valle de México. De ahí que identifiqué algunos municipios en donde esta política fue como más intensa, y entonces es una suerte de preguntarnos, bueno, si la política habitacional fue tan intensa en estos municipios, ¿por qué aún no tienen un nivel de habitabilidad adecuado, digamos, ¿no? O el mayor nivel de habitabilidad como sí lo tiene la ciudad central, digamos, sin una, digamos, política tan fuerte de vivienda, ¿no? Aunque sí hubo, pues, políticas de redensificación y tal. Pero, bueno, entonces, digamos, el pensar que la ciudad es estática, o que ya sabemos todo acerca de la ciudad, también tiene implicaciones medio fuertes, ¿no? Bueno, sobre por qué utilizamos este marco. En realidad, digamos, también hicimos como una revisión de la literatura acerca de la habitabilidad, y bueno, yo creo que digamos, manejar unos marcos más amplios, digamos, que también sean, digamos, avalados por instancias internacionales, ayuda un poco a legitimar de pronto el uso de este tipo de instrumentos, y a lo mejor poder proponer la replicabilidad en otros contextos, ¿no? Un poco también contestando a la cuestión de la fuente de datos, sí, en realidad existen muchas más fuentes de datos que podemos utilizar. Sin embargo, pensando en la cuestión de la replicabilidad en otros ámbitos, en otros contextos, o incluso dentro de nuestro país, en otros estados o en otras ciudades, posiblemente la información no fluya o no esté igual de disponible, ¿no? Entonces, digamos, las variables censales en ese sentido son como digamos, la información más amplia y más acabada, digamos, que tenemos y que tenemos disponible para el tratamiento de ese tipo de información, digamos, ¿no? La cuestión sobre si consideramos la calidad del espacio urbano, en este trabajo particularmente no. Sin embargo, posteriormente hicimos una colaboración en una investigación en el Instituto de Geografía, donde sí utilizamos además variables del DNUE, para identificar más o menos tipos de comercios, equipamientos diversos en la zona metropolitana, y pues de esa manera enriquecer un poco el análisis
de la vitalidad, y en este caso en términos de su medición más que nada, ¿no? Entonces, digamos, dentro de esas, obviamente las limitaciones son muchas en ese tipo de instrumentos, pero digamos, otra de las ventajas que permite identificar digamos, casos que pueden ser relevantes para otro tipo de investigaciones más a profundidad y con otro tipo de metodologías, digamos, cualitativas quizá, ¿no? Que tengan que ver más con cuestiones que no retomamos, por ejemplo, con la adecuación cultural de las viviendas, con otros aspectos, con el tema de las percepciones de la gente sobre su satisfacción, de la zona donde viven, de la seguridad, etcétera, ¿no? Entonces es, digamos, solamente el primer acercamiento, creo yo, necesario que habría que hacer para diagnosticar, digamos, qué tan habitable, digamos, puede ser una ciudad, ¿no? Entonces, hasta ahí. Muchas gracias. Perfecto. Muy bien el tiempo. Bueno, digo, ya voy a empezar a hacer reflexiones y cierres finales con respecto a cada una de las ponencias. Yo creo que hay un problema que es muy complicado de solventar, particularmente en la creación de índices, porque los índices tienden a tener una necesidad que es la validación. ¿Cómo validas esos postulados? Es realmente complicado. Ya Johnston en el 68 decía que todo es subjetivo, ¿no? Ciertamente subjetivo, todo puede ser un índice lo más complejo, lo más simple, pero siempre tiene que haber un elemento para poder validar esa calidad de habitabilidad, por ejemplo, mediante encuestas o mediante hay una encuesta de satisfacción de la vivienda, pero ¿cómo lo va a hacer? Es un problema de método, ¿no? Y de escala también. Y de escala, ¿no? Bueno, creo que ese problema sobre los índices siempre debe estar ahí, con el tintero, ¿no? Claro. Homero, adelante. Gracias. Con respecto a la primera pregunta que tenemos aquí, ¿qué piensa acerca de la normatividad a la utilización del agua? Yo creo que ya está en muchos aspectos. Lo que pasa es que las penalidades en el consumo de agua casi siempre se dirigen al consumidor final del agua. Lo que no tenemos es un sistema efectivo de rendición de cuentas. La autoridad del agua, que en México hay dos, una a nivel nacional que es Conagua y una a nivel regional que son los consejos de cuenca. No siempre se ponen de acuerdo. ¿A quién le hacemos caso? ¿Quién tiene más autoridad? ¿La federal o la regional? Y no en pocos casos, la autoridad que está obligada a respetar y a hacer respetar las leyes del agua son las primeras en violarlas. Cuando las violan, ya no hay otra instancia. ¿Con quién nos vamos si es la autoridad del agua? Entonces, habría que trabajar en ese sentido. Yo creo que habría que crear un sistema de incentivos para afinar la implementación y sobre todo asignar responsabilidades a los funcionarios públicos. En no pocos casos, cualquiera puede ser director de Conagua. Y muchos de los problemas que tenemos hay inacción. Ahí está el marco regulador, pero no lo aplican. Entonces, esa parte, si uno de los factores muy básicos, que es evitar la sobreexplotación de fuentes, se promueve y además se incrementa. Entonces, habría que pensar en estas penalidades hacia los que están obligados a proveer el servicio. Entonces, yo creo que ahí vamos a encontrar muchos resultados, muchas soluciones. En cuanto a sus preguntas, Jorge, sí, pues esta desconexión entre niveles nadie lo cree, ¿no? Es cómo probarlo. Es difícil porque, sobre todo en relaciones complejas, en problemas como el agua, son multifactoriales. Y nos remite al problema de ciencias sociales. Correlación no significa causación. Entonces, ahí tenemos un problema. Pero los arreglos institucionales sí nos permiten ver eso, sí nos permiten ver dónde están las fallas y que no son asunciones. Por ejemplo, el reparto de agua a nivel regional, aquí en la zona metropolitana. Los acuerdos vienen desde el 70. Si hablamos de desconexión es muy fácil probarlo.
En el 70 los arreglos, esos arreglos están vigentes. Se hicieron algunas actualizaciones en 2011. Uno esperaría que si son recursos regionales, pues los agentes representativos más importantes se sentaran a la misma mesa al mismo tiempo. Bueno, esta desconexión viene con agua, hace arreglos uno a uno. Primero se sienta con Sagnex en 2011, hace el reparto de agua del Cutzamala y de los pozos de acción inmediata, y luego se sienta con CAEM. Entonces, si eso no es desconexión, CAEM se pelea porque no le dan el agua que se supone debieron actualizarle del acuerdo inicial. Entonces, yo creo que si seguimos esta parte de estos análisis en términos de arreglo institucionales, en general nosotros aquí en México cuando hablamos de instituciones nos referimos a organizaciones, pero la teoría institucional lo divide en dos partes. Las instituciones son tanto organizaciones como reglas. Entonces, si analizamos esas dos partes y las conjuntamos, es más fácil de ver estas conexiones, en dónde está rota esta parte, qué actores están que no debieran estar, o qué actores que debieran estar están ausentes. Entonces, esa parte yo creo que también se liga con otro método de análisis, que lo que comentabas en la primera parte de tu pregunta. Yo creo que los derechos de propiedad ayudan mucho, pero no un criterio tradicional de derecho de propiedad de apropiación absoluta. La teoría de derechos de propiedad se refiere a las interacciones que hay entre personas, físicas o morales, con respecto a recursos valiosos. O sea, el agua tiene ciertos atributos. En algunos lugares tiene atributos que son más valiosos que en otros y también cambian por tiempo. Entonces, esa parte de esos análisis varían por localización. El agua que está aquí, bueno, los recursos hídricos que tenemos en el área de Texcoco varían mucho. Las interpretaciones, el valor cultural que se le da al agua tiene una connotación diferente para los diferentes agentes. Y yo creo que esta parte, estos análisis sí nos pueden ayudar a aclarar un poco la dimensión y el tipo de problemas al que nos enfrentamos. No, yo estoy completamente de acuerdo. A mí, este tipo de problemas me remite siempre un poquito al, ya de David Harvey y un alumno muy aventajado que se llama Brett Christopher, han trabajado el tema del capital switching, donde ellos plantean que toda la explosión urbana, una gran parte de la explosión urbana tiene que ver con que empresas cuando están en un momento de crisis, pues incluso los narcotraficantes invierten en propiedades inmobiliarias. Sí, todos lo vemos y ahí está, es claro. ¿Cómo lo pruebas? Y ese es un tema que no sé si es tanto de método o de maña, ¿no? ¿Cómo vas ligando algo que estás viendo? Dices, pues todo lo estamos viendo. Tan es así que no hay ningún trabajo publicado científico de ese tema porque pues es imposible rastrear de todos los fondos financieros, ¿no? Pero no, y además a sabiendas que trajo una metodológica, era una provocación. Está muy bien, está muy bien. Bueno, arquitectas, por favor. Voy a responder a las primeras dos preguntas. Lo que presentamos fue solamente una parte del trabajo. Quizá nos faltó hablarlo en términos generales y luego enfocarnos en la parte que presentamos de tipos de poblamiento. La solicitud de CONAVI era sobre localización de reservas territoriales para la vivienda. Esa era la demanda particular. La propuesta que se hizo en el grupo de trabajo fue identificar cómo se había generado, o sea, quién produce la ciudad y cómo se ha generado, ¿no? Y poder categorizar para dimensionarla y poder dimensionar estas diferentes tipologías, porque ahí no estaríamos diciendo en general población de menores ingresos, sino que tienen particularidades en la forma de producir el espacio habitable. Después, lo que presentamos fue en términos cuantitativos, ¿no? Y un poco morfológicos también, pero este estudio
en realidad es mucho más amplio. Contestando a lo que ustedes dos mencionaban, tomamos en cuenta, bueno, mucho más amplio, con muchas variables y también a diversas dimensiones. La primera fue la escala metropolitana y pudimos en ese momento caracterizar a nivel municipal el tema de servicios, acceso al agua, tinaco, construcción, toda esta parte que lo podemos un poco vincular con el tema socioeconómico a esa escala, ¿no? Cómo se está produciendo esa vivienda. Cuenta con boiler, con tinaco en la vivienda o no, ¿no? De qué materiales son los techos, los pisos, eso muy en general. Después, cuando vamos bajando de escala, la siguiente fue la de AGEP, que fue lo que presentamos sobre la tipología de poblamiento, y que también tiende a homogenizar un área, ¿no? Porque no podíamos subdividir estas AGEPs, entonces pues, había áreas donde era el poblamiento preponderante, tal vez colonia popular, pero también había residencial, entonces tiende a homogenizar áreas. Y hicimos un trabajo, la observación creo que está porque no lo mencionamos, en el que hubo un análisis ambiental por parte de un biólogo para calificar el suelo disponible en torno a la zona metropolitana, qué condiciones había para ir restringiendo por sismo, grietas, pendientes, deslaves y también la producción agrícola, ir restringiendo estas áreas que podrían ser reserva territorial. Después, hicimos unas proyecciones de vivienda porque era la parte que el demógrafo René Flores realizó, saber cuánta vivienda se iba a requerir para que estas reservas territoriales no estuvieran como en una condición ambigua, saber cuánto se necesita, y esto de cuánto se necesita está relacionado con qué tipología es, ¿no? Necesitas diferentes, si es un conjunto habitacional o una colonia popular o una residencia, ahí se vincula el tema de la densidad. Y la última escala que manejamos fueron la selección de casos de estudio en diferentes municipios, buscando tener, por ejemplo, en colonias populares, en producción social del hábitat, entonces nos fuimos a el Molino de Iztapalapa, el Pedregal de Santo Domingo como una invasión, ¿no?, de origen irregular, muy consolidada. Nos fuimos a las periferias de Milpalta. Bueno, hubo por lo menos, creo que 6 o 7 de cada tipología casos de estudio, y en esos, apoyados con antropólogos y etnólogos, un etnólogo fue el que dirigió el trabajo, ver cuál era la forma de acceso al suelo, las formas de producción, cuánto tiempo se tardaron en construir su vivienda, más o menos los recursos invertidos, revisar el ingreso de las familias, también el acceso, sobre todo en el tema de conjuntos habitacionales, que fue como muy conflictivo. El tema de la movilidad, cuando estábamos viendo el tema del trabajo y la gente, el tema de trabajo, salud y movilidad, sobre todo en el instituto, que es una parte que a mí me impactó mucho el trabajo educativo. Y pues los temas generales que ya aparecían en unas situaciones, sobre todo en producción social del hábitat, en términos de comunitario y estas formas de ahorrar en colectivo y de acceso y de ir construyendo tanto la vivienda como el barrio, ¿no?, y asistidos. Nos enfocamos por el perfil de las personas que trabajaron en colonias que trabajaron con ONGs directamente, CEMDI, COPEBI. Y bueno, ahí es el tema donde entran las variables económicas. Pues me parece un poco lo que presentamos era, es complicado de repente leerlo a otra escala, ¿no? O sea, la tipología de poblamiento, claro que tiene otra manifestación ya en la ciudad a pie, pero estas categorías, creo que su utilidad, uno es justo dimensionar cómo se produce, ¿no? Porque de repente podemos hablar mucho de la importancia, pero no tenemos tantos datos que nos pueda orientar hacia dónde. Nos parece importante tener estos datos para poder hablarlo con CONAVI, ¿no?, y decir hacia dónde estás canalizando tus esfuerzos en términos de política y apoyo económico. Bueno, también hay un apartado completo de biodemográfico, entonces sí se trabajó el tema de la transición, el bono demográfico también, y hicimos nuestras propias proyecciones porque no estábamos de acuerdo con las de CONAPO. Entonces con René se trabajó
toda esta parte histórica. Él también colaboró en el documento lo pasado y en este también, y bueno, teníamos estas proyecciones de CONAPO que no nos parecían congruentes con esta revisión histórica que hicimos en las últimas décadas. Por tanto, se hicieron nuestras propias proyecciones y las equiparamos con las que presentaban el gobierno, y por qué veíamos las diferencias. Eso fue como algo que nos observó mucho CONAVI, de por qué estábamos tomando otras distintas, y justo nosotros lo que queremos ver es el comportamiento que hay en el territorio para justo tratar de llevarlo a políticas y acciones que los fondos de vivienda, la CONAVI o gobierno contemplen en ciertos tipos de poblamiento, que bueno, con este trabajo pudimos demostrar que más de la mitad de la ciudad está enfocado a un grupo social que ellos no están considerando y que está fuera de sus políticas, ¿no? En estas primeras dos preguntas. Y luego, bueno, de la primera pregunta de investigar al interior de la vivienda, justo nosotros consideramos que era importante. Hicimos otras investigaciones y trabajamos en conjuntos habitacionales, el 7% de los conjuntos habitacionales en la Ciudad de México, y ahora estamos entrando a las viviendas. Tenemos 170 casos aproximadamente en diferentes puntos de la Ciudad de México y del Estado de México, en el que estamos entrando para saber ahora cómo lo está haciendo la gente, pero esta es otra investigación. Entonces, como que ya estamos justo en ese mismo canal de localizar cómo es que la gente vive y pues, las diferencias entre lo deseable y lo real, ¿no? Muy clara tu pregunta respecto a la traza Sí, urbana y la morfología. ok. Bueno, ahorita la reformulo, pero o lo comentamos después. Yo realmente creo que es un trabajo muy interesante. Creo que a mí me queda un poco la duda, y eso porque yo soy especialista en morfotipología, y vengo de otra tradición de escuela, de Muratori, de Consen. Y hay, pues, yo siento en el trabajo que yo leí que hay la utilización de la palabra o el concepto tipología o tipo, ¿no? Tipo de poblamiento. Poblamiento es una acción. Y si yo leo las categorías, me está dando no una acción, sino me está dando objetos específicos o tipos específicos. Quizás falta un poco en el documento entender cuáles son las características, porque, por ejemplo, un tipo de poblamiento es de centro histórico. Otro tipo de poblamiento es residencial medio. Siento que son categorías semánticamente complicadas de entender, y eso no sé si genere cierto conflicto, ¿no? Si yo puedo entender, por ejemplo, cuando hablo de procesos de crecimiento, un ensanche, un asentamiento periurbano, es decir, porque están relacionados en este caso con la localización y tienen elementos estructurales que dan origen en el tiempo y además embebidos en una situación económica particular que dan esa forma. En este caso, el tema del lenguaje utilizado, del léxico, probablemente genera un poco de confusión, ¿no? O sea, de repente, pueblos conurbados, pues sí, tiene una forma diferente, evidentemente, a un centro histórico, pero yo también sé que hay residencial medio en ambos conjuntos, ¿no? Bueno, en ambas taxonomías. Y esa sería solamente un comentario, ¿no? Bueno, pues esos son los foros académicos, se puede discutir con profundidad, pero ya no tenemos tiempo. Yo les agradezco a todos sus ponencias. Un aplauso, por favor, para